Bien, estamos ya en nuestro último segmento del programa del día de hoy. Recuerden que este programa se repite a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Bien, las obligaciones que tienen para cumplir con la ley antilavado de dinero quienes realicen actividades vulnerables, ya llevamos muchas. Vamos a echarle una repasada a todas para que nos quede claro. Decíamos, primero, tener RFC y fiel para inscribirse al padrón. Segundo, inscribirse en el padrón. Tercero, actualizar los registros y cambios en el padrón. Cuarto, identificar a los clientes y usuarios. 5, manual de identificación tener un manual de identificación del cliente. 6, tomar en cuenta las mejores prácticas y guías. Y guías para hacer este manual. Ahí vamos. Ahora, hay otras que suenan así como que, a ver, quiero ver quién puede cumplirlas. El artículo 18 en su fracción tercera, ¿qué nos pide Nelly? Nos dice solicitar a los clientes información del dueño beneficiario y en su caso documentación oficial que permita identificarlo. En caso contrario, declara que no cuenta con ella. O sea, tú llegas a comprar el auto y me dice, y yo te digo, oye, ¿segura que el auto es para ti? ¿No se lo estarás comprando a alguien que no quiere aparecer? No, declaro que el auto es para mí y que yo misma soy, yo mismo en mi caso, tú misma en tu caso, eres la dueña beneficiaria. Ajá. Después en las reglas de carácter general, en el artículo 21, ¿qué me piden? Nos piden verificación anual de los expedientes de identificación. O sea, debe existir una verificación anual de los expedientes de identificación y debe quedar un informe o debe quedar algo que nos diga que se verificaron todos los expedientes de identificación del cliente y en su caso cuáles fueron las observaciones y cómo se le fue dando seguimiento a esas observaciones. Después, el artículo 18, fracción segunda, dice, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación basándose en otros, basándose entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del RFC. A ver, ya te pregunté cómo te llamas, cuál es tu tipo de sangre, a qué horas vas por el pan. Ahora te pregunto, ¿y en qué chambeas? ¿No? Oye, ¿tú y qué onda? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu actividad u ocupación? Y ahí me puede decir, mira, conforme a mi cédula de RFC, lo que yo me dedico es hacer esto. Pum, vale. Y ahí dice cuál es tu actividad. Okay. Aquí el problema es que en muchísimos casos las actividades que tenemos no están tan reales a lo que hacemos. Entonces habrá que verificar cada uno de nosotros que esta cédula de RFC realmente diga lo que hacemos, cuál es nuestra principal actividad. Entonces, si no, por lo menos ahí va a decir, oye, pues soy maestro de kinder, ¿verdad? Porque así dice la cédula de identificación fiscal. Ok. En las reglas de carácter general, en el artículo 34, nos da un chance para clientes de bajo riesgo para no pedir tantos datos. Oye, realizaste una operación con Bancomer o con Banamex o con Inbursa. Ok, así es. Pues no le vas a pedir todos los datos, o sea, se entiende que es una entidad financiera de bajo riesgo porque ella ya está metiendo sus datos dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En las reglas de carácter general, en el artículo 35, me da chance de hacer intercambio de información en grupos empresariales. Imagínate que tienes un grupo de empresas, una vende naranjas, la otra vende peras, la otra vende piñas. Ajá. Oye, el mismo cliente llega y te compra en esta y en esta. Okay. Es muy probable que tengas un solo expediente de identificación del cliente para grupos empresariales. o sea, tú que eres el grupo empresarial, tener un solo expediente para ese cliente. Okay. Pero solo en cuanto a la identificación del cliente, no en cuanto a las operaciones. Esas las vas a tener que llevar por separado en cada una de las empresas. ¿Ok? Después,
Dentro de preguntas frecuentes, la pregunta 13 nos habla de este expediente único. ¿Qué nos dice, Nelly? Así es. Nos dice, el expediente único de identificación de los clientes o usuarios de quienes realice actividades vulnerables deberá de incluir testimonio o copia certificada de los instrumentos públicos de los poderes del representante o apoderados legales. A ver, yo le pido que me dé copia de su poder o que me dé copia de su acta constitutiva, etcétera. Y aquí la pregunta que dice, ¿deberá de incluir testimonio o copia certificada de estos instrumentos públicos? ¿Y qué dice la respuesta? No quienes realizan quienes realizan las actividades vulnerables deberán recabar copia simple de los documentos señalados. O sea, simplemente necesito la copia simple de los documentos. Así es. Y también asegurarse de que sean legibles y cotejarlas con los originales o copias certificadas que proporcionen los clientes o usuarios. A ver, fíjate bien lo que dice. Yo no voy a pedirle que me dé una copia certificada. Imagínate, o sea, los notarios serían millonarios, nada más se harían, ¿cómo se dice? Se convertirían en un negocio de copias certificadas. Entonces, no, tráeme una copia simple, pero ¿qué crees? Necesito que me traigas una copia certificada o el original para cotejar que lo que me estás dando sea lo mismo. Ok. Entonces me trae una acta constitutiva, no deben ser más de 30 hojas, y aquí está la copia. Permíteme, déjame cotejarla, ¿no? Entonces empiezo a revisar si la copia de aquí es la misma para el otro lado y para el otro. ¿Cuánto tiempo te puede llevar eso? Los bancos se tardan como 8 días, ¿no? O sea, en cotejar un acta. Ahora, nosotros tendremos que hacerlo en unos cuantos minutos o segundos, ¿no? Dependiendo de la actividad que hagamos. Pero así está esta obligación. Entonces, aquí, así es como funciona. Revisemos nada más los requisitos de los comprobantes que pide el Código Fiscal de la Federación para que nos quede claro que el Código Fiscal de la Federación no está pidiendo que pidamos más datos de los que estamos pidiendo. Cuando yo voy a un lugar y me piden, y digo, oye, ¿me puedes hacer la factura? Y me piden mi dirección, mi nombre, mi mail, ellos lo que están haciendo en ese momento es quedarse con un problema porque tienen información personal mía, información que está protegida por la Ley de Protección de Datos. Si hiciesen mal uso de esa información, pues pudieran caer en multas que son tremendas. Dice el artículo 29. Artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos. Y en la fracción 4 nos dicen la clave del RFC de la persona a favor de quien se expida. Nada más, ya no dice más datos. Oye, ¿y si no tiene RFC? Cuando no se cuente con la clave de RFC, se señalará la clave genérica que establezca el SAT. Así es. Ok, ahora, por el otro lado, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Me convierto en responsable del cuidado de los datos. Así es. A ver, tú ya me identificaste, te quedaste con copia de mi poder, con copia, híjole, ya me viste los chones. Ahora, tú tienes un problema. No le puedes platicar a todos, oye, fíjate que Javier trae chones de bolitas. ¿Por qué? Okay. Porque estás protegiendo sus datos. Sí, y el problema es grave. Primero por la Ley de Protección de Datos Personales y en las reglas de carácter general, en la regla 31 sobre la confidencialidad de la información, ¿qué nos dice? Dice, deberá mantener absoluta confidencialidad. Absoluta confidencialidad. O sea, no le puedes decir a tu amiga, oye, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. No, en ese momento salió de lo absoluto. O sea, absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, datos e imágenes relativas a los actos u operaciones relacionados con las actividades vulnerables que realicen con sus clientes y usuarios, así como de aquellos que sean objeto de aviso. O sea, toda la información que yo tengo de un cliente tiene que haber absoluta confidencialidad.
Entonces tendrías que decirle, señor, no se preocupe, su información no va a pasar del Face. No. No, ¿verdad? No, eso no podría ser. Chinos, ¿cómo crees? ¿Qué crees? Que me acabo de enterar que Javier usa calzones con bolas rojas, ¿no? De bolitas rojas. Y en ese momento tú ya te metiste en un problema grave. La multa mínima, si te equivocas en esto, es del orden de 670,000 pesos. Oye, pero ¿cómo le hago? Porque en mi negocio habemos mucha gente está recopilando esta información. Y si alguno lo sube al Face, por decirlo de alguna forma, que sería muy, muy posible el día de hoy, en ese momento, mi secreto de los calzones de bolitas negras, o sea, ya bailó. Y eventualmente la prueba de que tú utilizaste mis datos mal está ahí. Y vas a caer en esta multa por no haber tenido absoluta confidencialidad. A ver, pero ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo lo harías? Pensemos, por ejemplo, en el Monte de Piedad. El Monte de Piedad, que es una institución que va a la vanguardia en este tipo de implementación de información para cumplir con esta ley antilavado de dinero, ha hecho muchas cosas, pero como a todos, o sea, cuando ya terminaste de hacer algo, llega el SAT y te dice, ¿qué crees? Quiero que metas también este dato. Okay. Entonces imagínate un software que te tardaste 8 meses en hacerlo, después tienes que cambiarlo, pues no es tan fácil. Pero bueno, salvo ese tipo de detalles, en el Monte de Piedad tú vas con tu anillo de graduación, sí se utiliza, sí tiene usos el anillo de graduación, a empañarlo para salir la quincena, y en ese momento no puedes llegar tú con la persona que revisa el anillo y te hace el préstamo. Tienes que ir primero a un área con tus datos, tu credencial de lector, dar tus datos, te van a identificar como cliente y te van a dar ahora un código de barras. Tú en el Monte de Piedad ya no eres Nelly. Ya eres un número. Eres un código de barras. Cuando llegues con el señor que va a revisar el anillo para ver cuánto te presta, dice, oye, aquí dice que es de 24, pero la neta es que es de 14, ¿no? Okay. Chin, y me lo vendieron como de 24. Bueno, ese ya será otro rollo. Te puedo prestar 400 pesos. Oye, no manches, me lo vendieron en 8,000. Ah, bueno, pues nomás vale 400. Este señor no sabe ni cómo te llamas, ni dónde vives. O sea, lo que están logrando ahí es esa absoluta confidencialidad que te pide la ley. Este ejemplo tenemos que llevarlo a nuestras empresas. La persona que está solicitando información tiene que ser capaz de tener absoluta confidencialidad. Oye, pero es que la señora que está tomando la información es medio chismosa. Híjole, no es un tema sencillo porque nos puede llevar a problemas muy graves. Entonces ahí sería el punto. Muy bien. Pues que pongan un nombre no es chismoso, ¿no? No, la realidad es un dato en el que todo el mundo tenemos problemas y pueden ser problemas muy graves por las multas tan altas que existen. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, otras obligaciones a quienes realicen actividades vulnerables. Dice, las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida tendrán prohibido alertar o dar aviso a, fracción primera, a sus clientes o usuarios respecto de cualquier referencia que esto se hagan en los avisos o a algún tercero. O sea, yo ya hice mi aviso, ya le dije a la unidad de inteligencia financiera, oye, vino Nelly y me compró un coche en 800,000 pesos. Y ya, presenté el aviso. Si después Nelly se entera de que yo presenté ese aviso, oye, ya te metiste en un problema de confidencialidad. Nelly no debió haberse enterado de que presentaste el aviso. Luego la fracción segunda, ¿qué dice? Nos dice sus clientes, usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información. O sea, yo no tengo que explicarle a un cliente lo que le pedí al otro cliente.